Saludos amigos, hoy damos la bienvenida a un nuevo espacio dentro del grupo de medios El Inmobiliario, un nuevo capítulo que abrimos con el objetivo de seguir fortaleciendo la industria de la construcción e inmobiliaria en la República Dominicana. Hemos querido estrenar este espacio, este nuevo canal de comunicación con dos profesionales de grandes ligas a propósito de la situación que tocó el país completo y que todos resultamos afectados. Y es que por eso decidimos estrenar este programa hablando de la seguridad en las estructuras. Para eso tenemos a dos profesionales talentosos, especialistas que van a conversar con nosotros acerca de este tema. La ingeniera estructuralista Maribel Guzmán, presidenta de Cinedón, que es la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos. Y nos acompaña también el ingeniero civil geólogo Luis Camil Caraballo. Con ellos vamos a sostener una conversación fluida acerca de lo que está pasando en la República Dominicana con el tema de las estructuras y cómo nosotros desde este espacio podemos contribuir cada día a fortalecerla. Vamos a comenzar con Maribel, la ingeniera Maribel Guzmán, y yo quisiera que nos hablara un poquito, se nos presentara y nos hablara un poquito del perfil profesional, pero además me gustaría escuchar qué es Cinedón, qué hace Cinedón. Primeramente, dar las gracias por la invitación, por permitirme compartir con toda la población estos temas tan interesantes y que están sobre la mesa. Yo soy ingeniera civil de profesión y con maestría en Ingeniería Sismo Resistente de la Pucamaima y varias especialidades, entre ellas análisis no lineal y diseño por desempeño en estructuras. Tengo alrededor de 15 años dedicado al cálculo estructural, evaluación de estructuras existentes, levantamiento de estructuras existentes, diseños de reforzamiento y la parte más tradicional del cálculo, que es diseño de nuevas estructuras. ¿Qué es Cinedón? Cinedón es la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, como usted dijo, Ana. Somos una agrupación de profesionales, primeros ingenieros civiles con especialidad en ingeniería estructural, que nos hemos agrupado desde el 2010 para darnos apoyo como profesional y poder fomentar la educación continua, la actualización de nuestros profesionales y poder brindar a la población pues, soluciones más efectivas, seguras en las obras a construirse. Esa es la finalidad principal. En el caso del ingeniero Luis Camil Caraballo, háblenos un poco de su trabajo y con usted vamos a empezar nuestra primera pregunta. ¿Se está trabajando en la República Dominicana el reforzamiento de las estructuras y desde qué niveles? Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos acompañan. Gracias por tenernos acá. Si se están evaluando las estructuras y ahora mismo tenemos una comisión especialmente dirigida por el ingeniero Reyes Madera, el cual él y su equipo en la UNESBI se encarga de analizar las estructuras que ya están en servicio, que ya están erguidas, para determinar si están cumpliendo con los parámetros actuales de sismo resistencia que se involucran ahora mismo. En el caso de Maribel, hablemos un poco de qué tanto debe analizarse una estructura, cada qué tiempo está supuesta una estructura a analizarse, es decir, a revisarse. ¿Se hace eso con periodicidad en el país? Lamentablemente no se está haciendo periódicamente porque no es algo obligatorio. Eso está en decisión de los propietarios, de los administradores de las instalaciones como plaza, clínicas, colegios. Son los que por algún comentario deciden someter a la estructura a evaluación, pero no es algo que se está haciendo obligatorio. Entonces, ¿con qué periodicidad debería hacerse? Principalmente cada vez que hay un cambio de código, de los códigos de construcción debería revisarse.
En nuestro país se emitió el primer código de análisis y diseño sísmico, que es el que más rige el diseño de las obras actualmente, en el 1979. Luego se hizo una actualización en el 2011 y actualmente se están revisando nuevamente los códigos, que esperamos que para el próximo año entre en vigencia una nueva edición. Entonces, cada vez que hay un cambio debería hacerse una revisión estructural, pero también en ese tiempo, que puede ser muy lejano, si la estructura se va a someter a algún cambio, alguna remodelación o alguna ampliación, que es muy común aquí querer ampliar espacios, tumbar paredes o hacer un nivel adicional, que serían cambios de uso, debe ahí por obligación hacerse una revisión estructural. Es decir, solamente en esos casos, pero por ejemplo, y me voy a quedar con usted como ingeniera estructuralista, una estructura que tiene 30 años de construida, por ejemplo, y que sigue operando, no debería, digamos que por un tema de que ya tiene mucho tiempo, esa estructura debería ser revisada. Sí, debería ser revisada. Por la edad que pusiste de 30 años, ya fue una estructura que se construyó antes de los últimos códigos que fueron en el 2011. Entonces, al promoverse el código que está en vigencia, 2011, debe darse a conocer a la población. Señores, hay algo nuevo, tenemos conocimientos de amenazas, de situaciones nuevas, hay que revisar las estructuras. Eso debería ser algo como rutinario. Entonces, debió revisarse. Ahora, con 30 años también se está acercando a la vida útil de esa edificación, porque aquí creemos que diseñamos para cientos de años, como las antigüedades, y no, aquí se diseña para un periodo de 50, 60 años. Entonces, ya una estructura que está acercando, que tiene tantos años de uso, seguro que va a presentar ciertas deficiencias, se ven grietas, se ven problemas de filtraciones, porque los materiales se van degradando. Entonces sí debería revisarse, no solamente porque presente condiciones, a lo mejor la tienen con un buen mantenimiento, pero ya por tantos años de vida y que se construyó antes de las normativas vigentes, pues sí debe revisarse. ¿Qué se recomienda en esos casos? ¿Demoler? No, demoler no. ¿Y qué se hace? Para llegar a demoler tiene que ser una condición muy crítica de la estructura, que tenga un deterioro muy grande. Y una estructura de 50, 60 años que usted dice que ya su tiempo útil está concluyendo, ¿qué hacemos con ella? El reforzamiento sería más invasivo que una estructura de menos tiempo, pero los reforzamientos pueden incluir construir elementos nuevos, columnas nuevas para agregarle más resistencia a los elementos que tiene, muros nuevos. Eso conlleva su propia fundación, que va a ser algo nuevo. Serían intervenciones un poco más invasivas en caso de ser más viejas. Estructuras más nuevas, quizás con menos deterioro, con menos deficiencia, pues las intervenciones podrían ser menores. Quizás agregar 1 o 2 elementos. Ahora se está usando mucho el hecho de usar amortiguadores viscosos que se colocan en los elementos, en las estructuras aporticadas. O sea, hay diferentes soluciones, pero mientras más deficiencia hay, pues más invasiva va a ser la reparación. Hablemos, ingeniero Camil, de su especialidad, que es la tierra. ¿Cuáles son los estudios? ¿Cómo se hace ese estudio para determinar realmente qué tipo de estructura se puede levantar en un determinado suelo? Para realizar los estudios de suelos o para poder determinar el tipo de solución, lo que se hace es que se hace un levantamiento de la zona que está destinada para erguir la futura estructura. Primero se hace un diseño arquitectónico, luego a partir del diseño arquitectónico o el abarque del edificio, del proyecto per se, entonces se hace una volumetría de qué tantas muestras de suelo voy a mandar al laboratorio para tener más o menos una idea del análisis de este suelo. Luego de que esos resultados y se hacen estos análisis, estas matemáticas, entonces se empieza a estructurar unas ideas de las posibles soluciones. Entonces, personalmente lo que a mí me gusta hacer con los estructuralistas es darle un listado de posibles soluciones o de sistemas estructurales que mejor se acoplan al tipo de suelo. Y muy importante, eso depende de la respuesta
dinámica o sísmica del lugar en cuestión. O sea, no solamente depende del resultado del laboratorio, sino de cómo teóricamente la zona se vería afectada en dado caso de un terremoto. Ok, perfecto. Entonces, una pregunta. ¿Estos estudios se hacen en todas las construcciones? Para poder conseguir las licencias o los permisos de construcción, desde el 2011 en adelante, se ha hecho obligado por ley realizar estudios de suelo. Ahora, conozco ingenieros estructuralistas que tienen 20, 40, 50 años ejerciendo profesionalmente y dicen con mucho orgullo, ¿no?, que nunca han diseñado un edificio sin un estudio de suelo. O sea que todavía antes de que la ley lo hiciera obligatorio en el 2011, ya se sabía. O sea, lo mismo como cuando a un paciente se le va a hacer una intervención quirúrgica, se sabe que el anestesiólogo debe primero hacer un análisis para saber qué tanta anestesia, independientemente sea la intervención. Pues entonces, también en el mundo de la ingeniería habían especialistas de suelo muchísimo antes de la ley que se instaura en el 2011, o sea que ya habían gente ofreciendo el servicio para que los estructuralistas pudieran hacer un diseño más competente o más realista, ¿no?, para el trabajo. Cuando vamos a hacer una torre de 60 pisos, ¿es el mismo estudio de suelo que se hace que para una de 4 niveles? Muy buena pregunta. El alcance del estudio de suelo depende de la altura del edificio, ya que la altura también influye en la presión que ataca al suelo, por decir algo. O sea, el peso de la estructura influye y mientras más alta la estructura, podemos asumir que más pesada esta es. Entonces sí, depende del tipo de estructura, depende del tipo de suelo también. No es lo mismo construir una torre en la arena de playa que en una formación rocosa, que en una montaña o en un valle. Entonces, ¿en qué momento interviene ese estudio? Por ejemplo, yo quiero construir un edificio, pero ya compré el terreno y lo compré, por ejemplo, para hacer una torre, pero resulta, puede ser que el estudio de suelo determine que no. Bueno, todo se puede hacer. No hay nada imposible en el mundo de la ingeniería, siempre y cuando tu bolsillo lo aguante. O sea, podemos construir un edificio de 100 niveles en una playa. O sea, hay edificios de 100 niveles en Dubái, pero el esfuerzo que lleva una torre de 100 niveles en un sitio donde el suelo es más blando o menos competente, es otro, es más difícil o es más complejo llegar ahí. Entonces, lo que uno trata siempre es de darle las mejores soluciones que mejor funcionen. Personalmente, en los sitios de suelo blando, no me gustan las estructuras muy altas. Personalmente las trato de evitar. Pero si eso es lo que el cliente anda buscando, pues entonces generalmente se le busca la vuelta. Hablemos del caso que ocurrió recientemente en la República Dominicana y que digamos que es el tema que ha provocado y nos ha motivado a tratar estos temas con mucho mayor profundidad y conocimiento. En el caso de una estructura que fue creada para un fin y que cambió, ¿cuál debería ser el proceso que debería seguirse? Y le pregunto a la presidenta de Cinedón. Como mencionamos ahorita, se hacen intervenciones, evaluaciones en diferentes situaciones. Y una de ellas cuando cambia de uso. Pero ahí entra el geólogo. Debería ser un geólogo que debería, o un estructuralista. ¿Quién es el especialista que debería intervenir en ese momento? Si me pregunta rápido, creo que el arquitecto cambiaría el uso de la estructura, si me preguntas rápido. Okay. Pero volviendo al punto que expones, si me lo permite la ingeniera, sí. Entiendo que de un cine o de un teatro a una discoteca sigue siendo el mismo uso, sigue siendo un uso recreativo, sigue siendo un uso de voy a juntar mucha gente en un mismo sitio. O sea, entiendo que para el propósito el uso estructural no ha cambiado, no sé cómo lo ve la ingeniera. Sí, estoy de acuerdo. Realmente el uso cuando cambia de uso hay que tomar en cuenta las cargas que se van a usar. Por ejemplo, si tenemos una casa que ahora mismo de uso residencial y se cambia a comercial,
y es una estructura de 2 niveles y en el segundo nivel se va a poner un restaurante o vamos a poner un gimnasio, todo, obviamente el mobiliario que se utiliza va a ser mucho más pesado que el que se utilizaba para una casa. Pero en el caso del proyecto que usted menciona, que nos ha consternado a todo, el colapso del jet set, para mencionar el nombre directamente, pues el uso era similar. Cine alberga muchas personas, las cargas que se contemplan en un diseño para ese uso son similares a las que tenía cuando sucedió la tragedia, que era de una discoteca. O sea que el cambio ahí no sería lo más significativo. Hay otros factores que se están evaluando que sí pudieran ser más importantes en la razón, en la causa de la tragedia, como sería el peso excesivo en el techo, deterioro de los materiales por la humedad, por la cercanía al mar. Hay otros factores que hay que evaluar más que el uso. A propósito, y una pregunta una preocupación que todos tenemos, porque todos tenemos tinacos en las paredes, en los techos de nuestros edificios. ¿Hay un parámetro de qué tanto peso debería soportar una estructura? Es decir, si es para un uso, si es para otro uso. Sí, sí. Cuando hacemos los diseños de las edificaciones nuevas, contemplamos el uso de tinaco porque ella es un elemento cotidiano, así como los pesos de, por ejemplo, piscinas, de jacuzzi, también son cosas que están muy usadas y uno lo contempla en la posibilidad del uso de la estructura. Ahora bien, si la estructura no fue diseñada para esos fines, pues para contemplar tinaco, pues no debería colocarse. Nosotros recomendamos coger una esquina de la casa, del parqueo, quizás subir una estructura metálica y colocar el tinaco ahí. Pero aquí abusamos mucho de la bondad de los materiales de construcción. Y mientras eso aguante, como dice el dominicano, le ponemos elementos que son muy pesados que no deberían ponerse. ¿Es cierto que los materiales de construcción, ingeniero, también se van deteriorando? Sí, con el paso del tiempo, con el uso, uno mismo como ser humano, como un carro, uno se va abollando, se va descacarando, o sea, es el mismo proceso para los seres vivientes y para todos los recursos que tenemos acá. O sea, la misma naturaleza, de cierta manera, quiere acabar con todo eso, quiere oxidar, quiere corroer, y eventualmente el mismo intemperismo va afectando a los edificios. Y te doy un dato más interesante. El intemperismo o el efecto de la naturaleza es más grande abajo de la tierra que abajo del sol. O sea, pareciera que el techo está siendo más afectado por la naturaleza, pero las zapatas tienen más desgaste que un techo todavía. Por el agua que va, el temporal que va entrando, la humedad, el calor, la presión de la tierra, todo eso va causando deterioro. Sin embargo, lo que se nos cae es el techo. Te voy a dar un dato muy, muy interesante. No son ni una, ni dos, ni tres desplomes que se empieza a augurar en el techo, pero usualmente son debido a la intersección de una tubería que he pasado por el suelo, por un terraplén, por un relleno. Hay edificios que los preparan en una especie de pedestal de suelo, que lo van compactando, van tirando arena, grava, y van compactando y van haciendo una especie de talud para poder soportar el edificio. Y hay veces que un vecino decide hacer un desagüe o excavar ese terraplén, y eso va creando que las fuerzas se vayan desplomando, y lo primero que se empieza a abrir es el techo. Entonces, el que no es estudiado de esto, el que no entiende estas cosas, cree que lo que hay es vicio constructivo, que fue un problema de estructura porque es el techo lo que se está abriendo. Sí. No asumen que la tubería ha sido lo que ha empezado a un efecto dominó hasta que se ve hacia allá arriba. Para complementar la idea del ingeniero, en la mayoría de nuestras estructuras, en las casas, ustedes pueden ver que tenemos grietas en las paredes. Casi todas las viviendas sufren algún daño. Y normalmente no es por un problema de hacia arriba. Si no tiene un peso excesivo, no hay que mirar hacia arriba. Normalmente viene el problema desde la fundación. Como decía el ingeniero, por una humedad excesiva del suelo, el suelo pierde la capacidad de soporte
de aguantar esa estructura y va cediendo, se va moviendo, se va, como dice, aplastando, y ese aplastamiento, ese movimiento genera roturas en las paredes, en las columnas y demás. O sea que hay que verlo integral todo. A ver, porque hasta ahora las hipótesis, porque tenemos que hablar de hipótesis, Sí, no podemos hablar porque tenemos una investigación en curso que está siendo llevada por los entendidos en esa materia y que han sido los que han sido designados para decir qué pasó. Ahora bien, hasta ahora las hipótesis que se han manejado, es la primera vez que alguien habla del suelo, porque hasta ahora todo se ha enfocado hacia arriba. Pudo haber, y esto es una hipótesis porque reiteramos que todo lo que digamos son hipótesis, porque realmente quienes están llamados a decir lo que pasó es la comisión investigadora. Ahora, por lo que ustedes han visto, ¿pudo haber sido una falla que haya venido desde abajo? No se puede descartar. Y mi pregunta es para ambos. No se puede descartar. Pero quizás no es uno de los factores más principales o de los que menos se ha comentado, porque la estructura estaba cerca de la costa, y usted me corregirá, ingeniero, donde en esa zona tenemos suelos más rocosos, o sea que no son muy susceptibles a perder capacidad por humedad por la condición propia del suelo. Quizás por eso es que no se ha comentado tanto, pero quienes están haciendo la investigación deben tomarlo en cuenta también y hacer sus exploraciones. A partir de eso mismo, de que son hipótesis, desde que vimos la falla, desde que vimos la manera en la que colapsa el plato, fue algo automático, fue algo que ni siquiera nos llevó a la especialidad, o sea, nos remontó a ingeniería de grado en la universidad. O sea, cuando un plato se abre, desde la manera en la que se abrió ese plato, eso es sobrecarga o sobrepeso. También lo he dicho antes, lo volvemos a repetir, esta es la falla, y me disculpan la palabra, es la falla más maldita que puede tener un plato. O sea, es la peor forma de colapso que tiene un plato, cuando se abre en el medio, la manera en la que se abre ahí. Y eso es lo que augura la sobrecarga. Entonces, también está, hipótesis, ¿no? Está el hecho de que se hicieron unos trabajos de instalación de aire acondicionado responsablemente. El que ha trabajado construcción, el que ha supervisado obra, sabe que el salvajismo en un obrero de aire acondicionado es real. Esa gente rompen, queman, abren, cortan cualquier elemento simplemente por terminar su labor de instalar el ducto de aire acondicionado. O sea, lo he visto muchísimas veces. Y con relación a lo del efecto del agua de sal, no te lo puedo confirmar, hipótesis, pero sí te puedo decir esto. Más de 1, 2, 3, 4, 5 estructuras levantadas en toda la línea del malecón. El agua de sal se mete como una esponja por las fundaciones de muchísimos edificios públicos y privados, que no te puedo mencionar porque he firmado contratos de confidencialidad, donde los mismos dueños, donde el mismo gobierno ha clausurado los sótanos. Porque cuando tú vas a un sótano a verlo, tú mismo no quieres durar ahí 5 minutos, porque tú ves los refuerzos oxidados de lo que se ve, lo que se llama el efecto de la capilaridad, donde el agua puede ir en contra de la gravedad, llenando los espacios de las fundaciones, metiéndose en la columna, metiéndose en la viga y eventualmente oxidando esos refuerzos. O sea, por eso te lo digo, que esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. Se van a seguir cayendo más estructuras. Se van a caer más elevado. Esto va a seguir pasando. Explíquenme eso, porque entonces nos están dando una muy mala noticia. Mira, ¿por qué va a seguir pasando? Porque no tenemos la cultura de la prevención y de lo que hablamos ahorita de las evaluaciones y del mantenimiento. No tenemos esa cultura. Nosotros, el dominicano pone candado después que nos roban, pero no muchos tampoco ponen el candado después que le roban al vecino. Entonces uno ve que pasa algo y cree que a uno no le va a pasar y no toma las acciones. Hasta que estas cosas de evaluación estructural no se hagan obligatorias para seguir operando, que es algo de lo que nosotros desde Cinedón estamos apoyando,
que esto se haga obligatorio, principalmente aquellas estructuras que sean de uso especial, colegios, escuelas, centros de salud, que alberguen gran cantidad de personas. Debe hacerse leyes de que obliguen a los dueños, a los administradores a que evalúen esas estructuras. Hasta que eso no se haga, pues va a quedar en manos de los propietarios de hacerlo o no hacerlo. Y las estructuras se están deteriorando por todos los efectos que aquí hemos visto. Como decía el ingeniero, de todo el efecto de la intemperie, el agua es un enemigo en las estructuras, tanto desde el suelo, como él lo ha comentado, como desde arriba también. Es muy común las filtraciones en nuestras edificaciones que van deteriorando el acero, y el acero va deteriorando el concreto, y todo el elemento pues en un momento va a fallar, va a ceder. A propósito de las filtraciones, y hay una pregunta que no se me puede quedar, pero este tema de las filtraciones es un tema muy agudo en la mayoría de las construcciones. Nosotros vivimos y donde quiera vemos una filtración. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es materiales de mala calidad o qué es lo que pasa con el tema de las filtraciones? ¿Por qué tan abundante? Si tú me preguntas a mí, es un problema de planeación. Porque hay edificios que no tienen problema de filtración, hay hospitales que no tienen problema de filtración. Entonces, creo que no es tan sencillo hacer una impermeabilización responsable. Es muy fácil tapar o llevar material y tapar, pero si tú no haces un fino, si tú no haces una pendiente que libere, que verdaderamente lleve el agua hacia donde tú la quieres desaguar, no te va a funcionar. No importa que tú pongas impermeabilizantes, igual se te va a estancar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es caro el proceso? No es caro, es planificación. Es planificación, porque creemos muchas veces que los materiales tienen que ser impermeables, y los materiales de construcción no son impermeables, no porque sean de buena o de mala calidad. El concreto no es impermeable, que es la mayoría de nuestras estructuras son de concreto, la madera tampoco. A lo sumo el acero, cuando es propio del acero, pero si hacemos una estructura de acero con metal D, techo de alucín o techo de zinc, tiene sus partes débiles donde el agua va a penetrar. Entonces es cuestión de planeación y de ejecutarlo, como dice el ingeniero, responsablemente y dar mantenimiento, porque esos materiales de impermeabilización también se deterioran. O sea, me entregan el edificio impermeabilizado. ¿Cada qué tiempo y en manos de quién debería recaer ese mantenimiento? ¿Quién es que tiene la responsabilidad? Debería ser el dueño del inmueble. Por ejemplo, yo te puedo decir en mi caso. O el administrador del condominio. En mi casa impermeabilicé hace menos de 2 años. Ajá. Y estoy súper pendiente. O sea, si veo una matica creciendo, algo huyendo, porque sé que si crece grama me puede debilitar ese trabajo que acabo de hacer. Okay. ¿Qué voy a hacer? En 3 años, en 4 años, pendiente de que cuando llueve no se me esté metiendo el temporal y tengo que accionarme en el momento que llegue una gota o que yo empiece a ver la pintura a bombarse. Ya sé que tengo que volver a Lo ideal entonces es estar pendiente y mantenimiento. Cada 5 años. Cada 5 años. Es lo máximo que se debe Entonces, esperar. Una última pregunta que no quiero que se me quede. Hay un concepto que ha estado muy presente durante todos estos últimos días y es el término resonancia. A mí me gustaría que ustedes los dos nos explicaran qué es resonancia y si es posible, ha sido uno de las hipótesis que se han manejado tras el colapso de YECSET. El resonancia es un término de ingeniería dinámica que se utiliza desde el suelo, que es el principal cuerpo estructural, y toda la edificación. ¿Y en qué consiste la resonancia? Es cuando coincide lo que se llama el periodo fundamental de la estructura con el periodo fundamental de algo que lo excita. Esa excitación puede ser el viento, es el caso más común. Por ejemplo, en puentes, se ha visto casos de puentes que han colapsado por resonancia, porque el viento, con la velocidad que lleva, su periodo de vibración coincide con el de la propia estructura, y eso conlleva a que
los movimientos que tiene la estructura debido a ese efecto de viento se aumenten exponencialmente. Hemos visto videos del puente subiendo y bajando hasta que colapsa. Entonces, cuando coinciden esa condición, esa propiedad de las estructuras del periodo fundamental de la estructura per se con lo que lo está excitando, que así le llamamos, se aumentan las deformaciones hasta que pueda llegar a colapsar. ¿Pudiera ser esa una posibilidad del caso que nos ocupa? Bueno, corroborando lo que acaba de explicar la ingeniera, resonancia es cuando la vibración de lo que sea que está accionando una vibración vibra igual que la estructura, y es cuando tienen el mismo periodo de vibración, entonces a eso se llama resonancia. Entonces, muy importante, resonancia es cuando comparten o tienen el mismo periodo de vibración. Entonces, cuando usted pregunta que si esas vibraciones pudieron haber sido parte, bueno, desde un punto de vista de hipótesis científica, o sea, todo es posible, o sea, pudo haber sido, yo no te puedo confirmar, ni te lo voy a confirmar, pero pudo haber sido. Ahora, resonancia tal cual, partiendo de la definición de que debe de compartir la misma frecuencia, pues entonces vayamos a el tipo de vibración que estaba teniendo en ese momento. Ya sé que era la música. Entonces, la música no se mantiene estática en una frecuencia. Ella tiene un rango dinámico, sube y baja. Ahora, lo que sí quiero decir es que, así mismo como uno no puede decir que no fue por resonancia, tampoco puedo decir que fue por resonancia. Y me explico. Hay algo que se llama la interacción suelo-estructura, que es como las vibraciones de un suelo pasan a la estructura. Como el colapso del se sucede en el momento que hay una fiesta, que hay un concierto, llama la atención porque no fue cuando no había un concierto. Entonces, hipotéticamente hablando, podemos decir que las vibraciones de la música tuvieron un efecto. Ahora, el efecto de resonancia, te digo físicamente, científicamente, rotundamente no. Ahora, iteración suelo-estructura, o sea, una respuesta al empujón de la música, por más chiquito, por más mínimo, por menos peligroso que haya sido, claro que tuvo que haber influenciado, segurísimo. Agradecemos al ingeniero Luis Camil Caraballo y a la presidenta de Cinedón, la ingeniera estructuralista Maribel Guzmán, por habernos acompañado en esta primera entrega de La Ventana del Inmobiliario. Será hasta la próxima.